voces que analizan, ideas en acción, conocimiento que nace desde la razón, debate, academia y visión integral, pensamiento crítico para el mundo actual. Bienvenidos al podcast de la Universidad Militar Nueva Granada, podcast dirigido por Daniel Esteban Querero y Tatiana Vega. Hola a todos y bienvenidos a Diálogos en RI, un espacio de análisis académico donde exploramos los grandes fenómenos globales desde las relaciones internacionales. Sí, con RI mayúsculas, porque hablamos de una disciplina que combina teoría, método y realidad empírica. Soy Tatiana Vega, internacionalista, y hoy tenemos un episodio especial. Hoy tenemos un invitado especial para analizar la guerra de Ucrania desde una mirada teórica y rigurosa. Nos acompaña Daniel, politólogo e investigador en temas de seguridad internacional y teoría de las relaciones internacionales. Daniel, bienvenido a Diálogo en RI. Muchas gracias, Tatiana. Es un gusto participar en este espacio académico para reflexionar sobre un conflicto que ha reconfigurado la política mundial. Daniel, antes de entrar en teorías, aclaremos algo para nuestros oyentes. Este episodio no busca solo describir la guerra en Ucrania, sino entender cómo la disciplina de las relaciones internacionales explica este fenómeno. Como señala Esther Bart, las relaciones internacionales no solo estudian hechos, sino los marcos conceptuales desde los cuales interpretamos la realidad internacional. Exactamente. La guerra en Ucrania no surge en 2022 de manera aislada. Tiene antecedentes en la anexión en Crimea en 2014, en tensiones geopolíticas en Europa del Este y en la disputa por esferas de la influencia entre Rusia y Occidente. Fritz Halliday insistía en que los conflictos deben analizarse en su dimensión histórica y estructural. Desde una ontología estatocéntrica observamos que los estados siguen siendo los actores centrales del sistema internacional, Tatiana. Es decir, partimos del supuesto de que el sistema internacional es anárquico, sin una autoridad superior a los estados. Exactamente. Hablemos un poco del realismo, uno de los paradigmas clásicos en las relaciones internacionales. ¿Cómo explica este conflicto? El realismo sostiene que los estados buscan supervivencia y seguridad. Kenneth Waltz planteaba que la estructura del sistema internacional, definida por la distribución de poder, condicionaba el comportamiento estatal. Desde esta perspectiva podemos decir que Rusia percibe la expansión de la OTAN como una amenaza estratégica, y aquí aparece el concepto de dilema de seguridad, cuando las acciones defensivas de un estado son interpretadas como ofensivas por otro. Hans Morgenthau lo sintetizaba así, Tatiana. Entonces, desde el realismo, la guerra responde a lógicas de balance de poder y de seguridad. Hablemos un poco del realismo, uno de los paradigmas clásicos en las relaciones internacionales. ¿Cómo explica este conflicto? Entonces, desde el realismo, la guerra responde a lógicas de balance de poder y de seguridad. ¿Pero la disciplina no se agota en el realismo? ¿Qué dirían el liberalismo, Daniel? El liberalismo introduce el papel de instituciones y cooperación. Robert Keohane argumenta que las instituciones internacionales reducen incertidumbre y facilitan cooperación. La guerra en Ucrania revela límites de la gobernanza global. Organismos como la ONU o la OSCE existen, pero dependen de la voluntad de los estados. Y aquí entra la interdependencia compleja, comercio, energía y finanzas, que conectan a Rusia e Europa. Ahora pasemos al constructivismo, que suele resultar muy interesante para estudiantes. El constructivismo enfatiza ideas, identidades y norma. Alexander Wendt afirmó que la anarquía es lo que los estados hacen de ella. Esto significa que la anarquía no determina automáticamente el conflicto. Los discursos rusos sobre identidad histórica y unidad cultural con Ucrania muestran cómo las narrativas construyen intereses nacionales. Es decir, Daniel, no solo importar tanques y misiles, sino también discursos y legitimidad. Exactamente. Daniel, entremos a algo más disciplinar. ¿Cómo se construye conocimiento en las relaciones internacionales sobre este conflicto? Desde la
Desde la epistemología hay dos grandes enfoques, positivista y reflexivista. En el positivista busca relaciones causales y en el reflexivista analiza discursos y significados. David Sarkis señala que la teoría permite formular preguntas más rigurosas y evitar simplificaciones. Aquí vemos los grandes debates de la disciplina, analizados por Halliday y McCarthy. ¿Qué agenda de investigación surge de estos casos? Varias líneas: transición de poder, seguridad europea, gobernanza global, identidades nacionales, normas internacionales. ¿Podríamos decir entonces que ningún paradigma explica todo? Exactamente, Tatiana. El realismo explica poder y seguridad, el liberalismo, cooperación e instituciones, y el constructivismo, ideas y legitimidad. Comprender la política mundial exige pluralismo teórico y rigor analítico, porque estudiar relaciones internacionales no es solo observar el mundo, sino interpretarlo con responsabilidad académica. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en Diálogos en RI mayúscula. Hasta un próximo análisis, Tatiana. Un gusto haber estado aquí en este podcast contigo. Este análisis nos muestra que la guerra en Ucrania no puede explicarse desde una sola perspectiva. Las relaciones internacionales como disciplina nos enseñan que el poder, las instituciones y las ideas interactúan constantemente en la política mundial. El realismo nos ayuda a entender la seguridad y el poder, el liberalismo, el rol de la cooperación y las instituciones, y el constructivismo, la influencia de las identidades y los discursos. Más que dar respuestas únicas, las relaciones internacionales nos ofrecen herramientas para analizar el sistema internacional con rigor crítico. Porque comprender la política global no es solo observar los hechos, sino interpretarlos con fundamentos teóricos. Gracias por acompañarnos en Diálogos en RI mayúscula. Fue un gusto compartir este espacio de análisis con ustedes. Voces que analizan, ideas en acción, conocimiento que nace desde la razón, debate, academia y visión integral, pensamiento crítico para el mundo actual. Bienvenidos al podcast de la Universidad Militar Nueva Granada, podcast dirigido por Daniel Esteban Querero y Tatiana Vega.